Lunes 16 de diciembre de 2024, qué placer enorme saludarles a ustedes. Muy agradecido con todos nuestros compañeros, colegas de Telenoticias Megavisión, que han estado informándonos desde muy tempranas horas de la mañana. Iniciamos una nueva semana. Como siempre, le exhortamos a usted a colocar a Dios en el centro de sus actividades y de esa manera poder cumplir todas sus metas, sus objetivos que corresponden a todos los proyectos personales. Así que de ya, bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21. Esta mañana queremos conocer en detalle la creación de esta comisión especial hecha por la Universidad de El Salvador, que va a hacer que ha sentado desde ya ciertas posturas con respecto al tema de la minería metálica en el país, y también poniendo en perspectiva ya la fijación o implementación de una comisión que estaría dando, digamos, técnicamente su postura alrededor de este polémico tema. También vamos a aprovechar con la presencia del rector de la Universidad de El Salvador, conocer el cierre de su ciclo académico anual y su perspectiva de cara al 2025. Vamos a presentarles a continuación el siguiente reporte. Cada vez está más cerca la aprobación del presupuesto general de la Nación para el año fiscal 2025 por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa. Este presupuesto ha sido objeto de intensas críticas debido a los recortes que afectarán a sectores clave como la salud y la educación. En el caso de la Universidad de El Salvador, la institución solicitó $354 millones para su funcionamiento el próximo año. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Gerson Posada, confirmó que el techo asignado a la universidad será solo de $114 millones dentro del presupuesto del año 2025, lo que representa apenas el 32% de la solicitud inicial. Además, hasta finales de agosto, las autoridades de la UES informaron que la deuda que el gobierno mantiene con la institución asciende a 46 millones. Sin embargo, el presupuesto no es el único desafío que enfrenta la UES. En los últimos años, la universidad ha recibido entre 10,000 y 12,000 estudiantes de nuevo ingreso anualmente. Para el 2025, aproximadamente 5,000 aspirantes superaron la primera prueba de conocimientos generales para ingresar a la UES, de un total de más de 15,000 postulantes evaluados. En otro orden de temas, la Universidad de El Salvador ha decidido crear una comisión especial para abordar los efectos de la posible reactivación de la minería metálica en El Salvador. Desde 2017, el país cuenta con una ley que prohíbe la explotación de minerales metálicos debido a los riesgos ambientales y sociales relacionados con esta actividad. No obstante, en los últimos meses, la discusión sobre la reactivación de la minería metálica ha ganado fuerza, lo que ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente en el ámbito académico. Estos y otros temas serán analizados hoy en Diálogo con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por poner en perspectiva los temas o temáticas que vamos a desarrollar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al rector de la Universidad de El Salvador, al ingeniero Juan José Quintanilla. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes que nos ven a nivel nacional e internacional a través de las redes sociales y por supuesto a la comunidad universitaria, a sus docentes, trabajadores y estudiantes que seguramente están pendientes de esta entrevista. Voy a comenzar por este último tema, como parte del enfoque o la temática que vamos a desarrollar y que está relacionado con el anuncio para la creación de esta comisión especial por la minería, en la cual dieron a conocer con antelación su postura en cuanto a este tema que ha despertado mucha polémica y sobre todo también bajo la mirada del porqué de la implementación precisamente de esta comisión para investigar este tema. Cuéntenos un poquito la postura o tenemos que esperar este informe oficial. No, la Universidad de El Salvador, como una institución de educación superior, en sus más de 183 años de existencia, ha hecho un esfuerzo por contribuir al desarrollo del país desde los diferentes ámbitos. Y por supuesto, el académico y científico no ha sido la excepción, de manera que hemos estado dando aportes en diferentes campos del conocimiento que requieren la opinión técnica y científica de la universidad.
A partir del anuncio dado por el señor presidente de la República sobre el tema de dejar sin efecto una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, surgieron voces al interior de la universidad en donde apareció la preocupación sobre dicho tema y se empezó a generar una discusión, un debate que llevó de alguna manera a tener una posición no oficial en principio de su servidor, pero que contenía elementos técnicos relacionados a lo que se estaba hablando. Por supuesto, en su momento el Consejo Superior Universitario tomó un acuerdo en dos direcciones. En principio, hacer referencia a lo que sucede a los pobladores de Santa Marta cuando ya hay una resolución de un juez que deja en libertad a los mismos, pero que la Cámara de Cojutepeque revoca dicha decisión y por supuesto existe preocupación en nosotros. Uno, porque creemos que ha habido un debido proceso y que el juez llegó a la conclusión que no había delito que perseguir. Y por supuesto, también en ese mismo pronunciamiento hacemos referencia al hecho de que nos preocupa una decisión de esa naturaleza, tomando en cuenta que El Salvador es un país con más o menos 21.000 kilómetros cuadrados y el impacto que eso puede tener en el desarrollo de un proyecto de esa naturaleza es significativo. Por supuesto que ya la Asamblea General Universitaria, en un análisis más técnico, hizo un planteamiento que está orientado a establecer cuál es el impacto desde el punto de vista social y ambiental que va a tener un proyecto de la naturaleza que se propone y por supuesto algunos pedidos que se hacen en función de las leyes vigentes, porque hay una ley de medio ambiente y una ley de recursos hídricos que mandatan a trabajar en el tema de la prevención en este caso en particular. Y por supuesto, perdón, Moisés, y además el Consejo Superior... Ernesto, así tú te equivocaste con mi nombre, disculpa. Gracias. No se preocupe, ya es normal, ¿eh? Igual no confundemos. Cuando es en vivo eso pasa. Sí. Entonces, me decía. Sí, el Consejo Superior Universitario decide nombrar una comisión conformada por un referente de las facultades que tienen que ver con el impacto que pueda tener la minería metálica, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Química y Farmacia, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de Ciencias Naturales y Matemáticas y por supuesto de Ciencias Económicas y Jurisprudencia y Ciencias Sociales, para tener un equipo multidisciplinario que haga un planteamiento ya científico de las cosas, de forma que allí esté develado el posicionamiento de la universidad en eso. Ok, son especialistas como tal. Voy a hacerle una pregunta que seguramente cualquiera o cualquier persona podría hacérsela de la manera tal, decir, bueno, la universidad, ¿qué tiene que ver con el tema de la minería, no? No, claro que tiene que ver mucho. De hecho, hemos hablado con expertos que han regresado recientemente de estudiar su doctorado de México y hay interés en las universidades mexicanas de compartir con nosotros la experiencia sobre el tema en particular y los impactos negativos que tiene en el medio ambiente. Elaborar estudios pertinentes que le permitan aportar a discusiones como las que se tienen hoy en día. Probablemente porque los estudios... O de consultas también. Estudios requerirán un análisis a corto y mediano plazo, pero también yo leía la semana pasada un periódico de circulación nacional en donde hay todavía estragos de la mina de San Sebastián que hace más de 100 años fue explotada y el impacto que tiene en los afluentes a la fecha de los alrededores son significativos. Entonces,
Más bien, lo que estamos planteando es un foro en donde expertos nacionales, internacionales y por supuesto de la universidad den sus enfoques en relación al impacto que esto tiene y por supuesto sacar conclusiones. Nosotros estamos conscientes de la necesidad que el país tiene en el tema de los recursos económicos para su funcionamiento. Sin embargo, creemos que no es posible sobre la base del sacrificio que implica el poder afectar a las poblaciones rurales particularmente y por supuesto el impacto ambiental que eso tiene. De seguro, si leemos el comunicado que la Asamblea General Universitaria expresa, hay ahí elementos muy importantes que la literatura y las investigaciones reportan que son alarmantes, de forma que creo importante que el gobierno reflexione sobre lo que está proponiendo, de manera que veamos el tema del desarrollo sostenible que tanto le damos publicidad, en función de que las generaciones futuras tengan por lo menos las condiciones que nosotros hoy vivimos. Este país en el pasado, por ejemplo, fue las tierras agrícolas cultivadas con algodón y el uso indiscriminado de pesticidas provocó en la zona oriental particularmente que hoy haya una población con insuficiencia renal que tiene que ver con esa actividad agrícola que en aquel momento se desarrollaba. Y por supuesto, hoy en día continuamos con una dinámica de trabajo en el tema agropecuario, particularmente en la parte de la producción de granos básicos, haciendo uso desmedido de agroquímicos, de manera que este país, creo, debe de repensar su futuro en función de garantizar la vida de los y las salvadoreñas. Voy a hacer la primera pausa. Bueno, sin duda alguna, pues también hay aspectos que logramos recoger de esta presentación o de este anuncio que se hizo con respecto a esta comisión que la Universidad de El Salvador crea, y es precisamente sobre la advertencia que plantea desde una perspectiva social en cuanto a que la minería ha sido fuente de conflictos a lo largo de los años, sobre todo conflictos entre comunidades que se han visto enfrentadas, decían, sobre aspectos que tienen que ver con desplazamientos forzados, amenazas y violaciones, como en algún momento pues usted también lo deja entrever en su primera intervención. Vamos a estar a la expectativa. Hay tiempos en los cuales la comisión va a tener que dar ese informe, plazos. Ahorita estamos en un receso de vacaciones, y esperamos que en la primera semana de enero vamos a retomar el caso para efecto de tener en el corto plazo una posición académica científica ya de la Universidad de El Salvador. Interesante. Vámonos entonces a una pausa. Cuando regresemos, planteemos un poco también conocer el cierre, como lo planteaba al inicio del programa, este servidor, conocer el cierre académico anual y sobre todo también la perspectiva de cara al tema de la admisión y el próximo año académico, que es 2025. Hablamos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, 7:16. Gracias por acompañarse de nosotros. Bueno, y a esta hora de la mañana siempre acostumbramos a invitarlos a ustedes a degustar una buena pero rica taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Conversamos y seguimos nuestra conversación con el ingeniero Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador. Y precisamente para cerrar un poco el ciclo de esta comisión, que también surge como un aporte a la discusión,
pero sería también un poco a la oposición, porque he visto muchos organismos ambientales, muchas organizaciones ambientales que han estado pronunciándose. ¿Cómo ve usted todo este anuncio hecho y el trazo que plantea, que al parecer pues esto es algo que viene como parte de los proyectos que ponen en perspectiva y relieve la apuesta económica en el país? Bueno, yo creo que plantear un desarrollo económico de El Salvador en el contexto de la minería metálica es una cuestión adversa a las grandes mayorías de este país, porque históricamente la explotación minera ha sido un proceso de trabajo que ha contribuido a mejorar los recursos económicos de pocos en detrimento de muchos. Y lo lamentable de eso es que somos los que siempre tenemos ese impacto negativo. Y digo tenemos porque en este proceso de extracción minera no solamente se afecta a los que viven en las zonas rurales próximos a las cuencas hidrográficas, sino más bien a toda la población en su conjunto, porque quieras o no el impacto es fuerte. Uno de ellos es el tema del acceso al agua. Por ejemplo, en este país ya tenemos problemas para que el 100% de la población salvadoreña acceda al vital líquido. Y si nosotros derivamos una cantidad significativa a la explotación minera, por supuesto que además del uso excesivo en ese proceso, también la contaminación que implica en los mantos acuíferos. Yo he hecho referencia sobre el tema de lo que sucede con el río Lempa. El río Lempa, un afluente que nace en Honduras y Guatemala. Tenemos allá en Guatemala la explotación de una mina, y que obviamente a los guatemaltecos, por su extensión territorial, seguramente estando en una posición geográfica, no les afecta grandemente, sino más bien el impacto es a El Salvador. Y nosotros no hemos hecho un trabajo o definido políticas orientadas a la protección de la cuenca alta, media y baja del río Lempa. Han habido proyectos que van en esa dirección, pero lamentablemente el impacto en corregir eso ha sido débil. De manera que creemos importante, si bien es cierto el planteamiento que hace el presidente Bukele sobre que el 5% no está contaminado y el 95% sí, y hay que preocuparse en ese 95%, no necesariamente con la implementación de la minería metálica se va a revertir ese proceso, sino más bien haciendo acciones orientadas a que la calidad del agua en las zonas que la gente vive sea buena. De manera que es importante reflexionar sobre el trabajo en ese contexto a efecto de eso. Y me parece bien el planteamiento del diputado Cristian Guevara en cuanto a que es necesario hacer un estudio profundo de lo que implica la minería metálica, porque la literatura, por un lado, pero además las evidencias científicas que generan los estudios dados en diferentes zonas geográficas, y por supuesto lo que refleja el extraer oro en El Salvador, ha dejado desastres complicados, de manera que creo importante haya una discusión fuerte. No es una posición en contra del gobierno, sino más bien a favor de la vida, a favor de la grandes mayoría de este país, que somos los que en realidad tenemos que garantizar, decía, que mañana nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, tengan la posibilidad de un mundo mejor. Bueno, vamos a estar a la expectativa entonces, como decíamos, de ver un poco los alcances que tenga después del periodo vacacional el resultado de esta comisión. Antes de hablar sobre el cierre del ciclo académico anual y poner en perspectiva lo que viene en el 2025, es importante hablar de presupuesto, y ahí veíamos en la presentación del programa un poco los porcentajes de los cuales en su momento están siendo solicitados. Son 345 millones que han solicitado ustedes, ¿sí?
pero de los cuales creo que en la partida van 114. El anteproyecto de presupuesto 2025 solicitado en su momento al Ministerio de Hacienda fue de 354 millones 54. En lo que a Fondo General respecta. Una cantidad que se recoge a través de las propuestas que surgen de las facultades, se consolida y se manda a la cartera de Estado respectiva. Por supuesto que nosotros sabemos la situación crítica que se vive en el gobierno con el tema financiero, pero también consideramos importante que haya una inversión significativa en el tema de la educación superior, particularmente en la Universidad de El Salvador, que recibe a la mayoría de los estudiantes procedentes de hogares de escasos recursos, en donde nosotros hemos hecho un esfuerzo porque en principio en el año 2018 se dé la gratuidad de la educación superior para los estudiantes procedentes de los institutos públicos, en el 2021 para los que proceden de los colegios privados, en función de garantizar el acceso a la educación superior como un derecho humano inherente al individuo. Y por supuesto, tomando en cuenta de que muchos de esos jóvenes proceden de lugares de escasos recursos, en donde su familia seguramente no tiene la posibilidad de poder pagar otra universidad y por ende sus hijos les queda la única opción de buscar el sueño americano, que hoy en el contexto de lo que sucede en Estados Unidos seguramente eso será una situación compleja. Nos toca entonces hacer un esfuerzo desde la universidad para albergar a la mayor cantidad de estudiantes posibles y que por supuesto cumplan con sus expectativas de formarse como profesionales en este país. De los 15,000 que aspiraron, ¿sí? Creo que han sido tomados 5, corríjame. Correcto, en la universidad hay dos procesos. El primero, que aprobaron más de 5,000 estudiantes y se fueron a la prueba de conocimiento específico un promedio de 8,000. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por recibir hasta 12,000 estudiantes en el afán de que la mayoría tenga la posibilidad de estudiar la carrera de su preferencia. Esto se puede considerar el cierre casi del año y no hay presupuesto, una situación crítica para la universidad. Por supuesto que... ¿O tiene para seguir funcionando el otro año? Porque el año 2024 ha sido crítico para la Universidad de El Salvador. En nuestro ya casi 14 meses de gestión 2023-2027 nos ha tocado hacer un esfuerzo en una condición compleja, en donde hemos tenido que recurrir a los recursos propios de la institución para poder asumir compromisos que, dado la no asignación de los recursos a la universidad, hemos tenido que tomar dichos fondos para efecto de que la misma funcione. Estamos hoy a esta fecha con una deuda de 31 millones de dólares. Para nosotros nos alegra el hecho de que se reduzca el monto que originalmente había durante este año, pero 31 millones de dólares que no estén disponibles para el ejercicio fiscal 2023, 7.6 y para el 2024, 23.7, es complejo, de manera que... ¿Los ha llevado a incurrir a deudas a ustedes? Afortunadamente hemos tenido la posibilidad de maniobrar con lo que se tiene. Con lo que llamémoslo así en términos muy... Y por supuesto estamos pidiéndole al gobierno de la República que reflexione sobre el trato a la Universidad de El Salvador en el tema presupuestario. Aunque este ha sido uno recurrente durante la historia de la universidad, sin embargo, hoy se ha acentuado tomando en cuenta que ya en el año 2020, en el 1 de enero de ese año, amanecimos con una deuda del año anterior de 3.5 millones de dólares y esa ha sido la tónica que ha tenido a la universidad en una situación complicada y que hemos hecho un esfuerzo con los decanos, vicedecanos, decanas, vicedecanas, con los vicerrectores para efecto de que la universidad avance y no se detenga. Ok, para cerrar ya la conversación, ese último tema en el cual usted dice, bueno, los últimos gobiernos como que no le han dado el verdadero respaldo, apoyo en cuanto al presupuesto, hoy no es la excepción, me quiere decir. En primer lugar, bueno, partamos de que
también se habla muchísimo sobre el futuro de la Universidad de El Salvador. ¿Cómo se ve la Universidad de El Salvador? Bueno, nosotros nos vemos en una perspectiva de trabajo y desarrollo fuerte en cuanto a que nuestra posición es continuar haciendo un esfuerzo porque la misma avance en lo que implica la docencia, la investigación y la proyección social. Ya a 1 año, 2 meses que hemos trabajado, tenemos avanzado el tema de un modelo educativo de la Universidad de El Salvador en el contexto de lo que sucede a nivel nacional, regional e internacional. Hemos ya trabajado en el tema de la acreditación a nivel del Consejo de Acreditación en El Salvador y por supuesto continuaremos fomentando aquellas ¿Hay garantías para su funcionamiento, rector, o hay peligro? Yo considero que tenemos garantía en términos de que el gobierno universitario está en la posición de continuar trabajando porque la misma avance en su función de institución de educación superior. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerle el que nos haya comentado sobre la creación de esta comisión especial, también del trabajo en perspectiva al cierre de lo que estamos ya por el año y lo que viene por delante. Gracias por habernos acompañado, ingeniero. Gracias, Ernesto, por la invitación a esta entrevista y estamos prestos a que a principios de año podamos de nuevo conversar para ver las expectativas que como institución tenemos. Le agradezco muchísimo. Pausa. Cuando regresemos, la planificación urbana sostenible. ¿En qué consiste este tema? Vamos a conversar con el director ejecutivo del COANS-OPAMS, Luis Rodríguez. Así es que desde ya les invito a que se queden con nosotros y nos acompañen. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El director ejecutivo de la OPAMS nos acompaña, Luis Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias Ernesto, por acompañarnos, Luis. Contento de estar con ustedes. Gracias. Luis, cuéntanos un poquito sobre el trabajo desarrollado al frente de la OPAMS y todo este proyecto o proyección que se hace en materia de inversión. Sabemos que parte de esa transformación de país que se ha planteado tiene que ver muchísimo con el incremento de inversiones, pero también con el tema del ordenamiento territorial. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, yo creo que una cosa le da oportunidad a la otra o le da condiciones en el sentido de que digamos, ciertas políticas planteadas por el presidente y los resultados, digamos, en muchos casos, en un plazo corto, nos da la oportunidad como de ir haciendo una especie de reevaluación, digamos, en el territorio, y por otro lado que hay una clara decisión desde el 1 de junio del presidente de la República en decir, bueno, ya hemos logrado estos resultados, tanto en el tema de la seguridad, así como las inversiones públicas. Tenemos condiciones para el impulso de la economía y el fomento de las inversiones. Y es ahí donde, pues, en el caso de OPAMS, digamos, en un inicio, el área metropolitana tal cual ha estado, pues, en su historia, que más o menos andaba por un 70% de todo lo que sucedía en temas comerciales y sociales en el país, nos da chance como ya de ir creando otros mecanismos para poderle dar impulso a estos objetivos. A ver, ¿cuáles son los proyectos más emblemáticos que podríamos considerar están en ese portafolio, en ese tapete a desarrollar o planteados como desarrollo para este nuevo año? Bueno, yo creo que quizás yéndonos un poquito más atrás, creo que el proyecto principal que nosotros hemos estado manejando es todo lo que tiene que ver con digamos, la optimización
y la creación de de un nuevo sistema de eficiencia en cuanto a los trámites y los permisos. Eso ha implicado una serie de reestructuraciones, una serie de reclasificaciones de proyectos, el hecho de haber ganado el doble de territorio que se manejaba tradicionalmente con la Libertad Costa y la Libertad Este, que lográsemos hasta la semana pasada un resultado de liberación de 2.035 millones de dólares solo en inversión privada. Ha sido como la primera fase o el primer proyecto grande que nosotros hemos definido ahí, y obviamente eso ha ido desglosándose pues, en una serie de categorías. Quizás en ese sentido nos llevó a lograr pues, en corto plazo una siguiente etapa, que fuese ya el fortalecimiento institucional como tal y todas las herramientas que se han ido necesitando para complementar lo que se ha logrado. Y en una tercera, quizás la alianza más importante para nosotros ha sido el consolidar una relación operativa, estratégica y de confianza con el sector privado, específicamente, digamos, en una gran mayoría con Casalco, para poder ir dándole seguimiento puntual a las cosas, ir haciendo actualizaciones, ir haciendo mejoras tanto de parte de ellos como nuestra, y que eso nos permita tener una dinámica sostenible y a partir de eso abrir el siguiente año. A ver, en términos, creo que había una madera de un periódico matutino que hablaba de X cantidad relacionada con el tema de inversión. Entiendo que se han liberado alrededor de 2.000 millones de dólares, ¿sí? Sí, 2.035. Ok, en los últimos 6 meses. Sí, correcto. Cuéntanos, esto es en inversión privada. Inversión privada, correcto. Correcto. ¿Qué parámetros determinan todo este nuevo, digamos, este nuevo escenario de trabajo y de resultados, llamémoslo así? Bueno, parámetros han habido varios. Creo que en una primera instancia eran una serie de proyectos que por una u otra razón estaban estancados, parados. Exacto. Digamos, se inicia, digamos, con esa parte. Sentamos una especie de mesa de situación, mesa de crisis, en la que integramos diferentes áreas de un solo, el área jurídica, el área de control y trámites, el área de planificación, el área de asuntos corporativos, dirección ejecutiva, e irnos sentando uno a uno para ir haciendo las evaluaciones con los inversionistas, ir viendo cuáles son las vías de salida, tomar en ese momento decisiones digamos, de consenso entre el inversionista y OPAM, seguirle dando salida todos los días. A todos esos temas que han estado destacados. Ahí está, era la madera del periódico El Diario de Hoy del fin de semana. Sí. Inversiones por 2.035 millones de dólares solo en el área metropolitana. Sí, tomando en cuenta que se amplió, ¿verdad? Digamos, en un inicio, pues teníamos... Perdón, Diario El Salvador, sí, gracias, sí, perdón. Sí, es Diario El Salvador. Diario El Salvador. En un inicio, digamos, partimos con el área metropolitana, tal cual. Luego, pues, se adhiere la Libertad Este, creo que 2 semanas después la Libertad Costa. Los juntamos los dos, nos fuimos a la Asamblea Legislativa a presentarlo, digamos, la justificación. Habían una serie de datos ahí muy interesantes que creo que andábamos por el 70% de la población en estos dos territorios. Todos los días viajaba al área metropolitana por temas de trabajo, algunas cuestiones sociales, etcétera. Ya eso determina una relación interesante. Se hizo una evaluación del corredor de inversiones que llega hacia la costa, pues nos marcó un mapa de calor. ¿Será la Libertad Costa el nuevo polo de desarrollo fuerte que lleva el país? Recordemos un poco en la historia, y voy a parafrasear un poco parte de esa historia, ¿no? Siempre se dijo que San Miguel era un pujante, Santa Ana. ¿Será que la Libertad puede ser la primera o el primer enfoque de desarrollo que viene a colocarse en ese estatus de... Digamos que sí, digamos primario de inversión, porque su polo de desarrollo es grande, ¿no? Sí, el fin de semana tuve la oportunidad de estar en esta zona, frecuentarla, y sin duda alguna
es impresionante lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, digamos que el que marca un punto muy importante, sí, digamos en el punto de que está teniendo un boom en un plazo bastante corto, quizás a diferencia de otros que ya han estado ahí establecidos como nodos urbanos. En el caso de la Libertad Costa, digamos, se conjuntan unos 2, 3 temas bastante interesantes. El primero tiene que ver con la decisión del presidente en cuanto a crear un producto turístico. Antes creo que estaba un poco más disperso. En este caso, yo recuerdo en el 2019, él dice, bueno, le hemos estado dando la espaldas al mar durante mucho tiempo y mucho tenía que ver en el caso del turismo. Tenemos un producto muy importante que son las olas, digamos, en sí. Tienen una característica muy especial. Se crea una estrategia alrededor de esto, se dan facilidades, no hay mucho trámite que entrampa todo esto. Hoy es otro escenario, lo voy a ver así de manera muy práctica. Sí, voy a ir llegando a eso. Luego se logra resolver el tema de la ampliación del aeropuerto. Se abren aerolíneas, se abre la apertura con aerolíneas. Eso implica la posibilidad de tener un ingreso mayor. Estas 3 cosas en su conjunto, y que poco a poco vaya creciendo el ingreso de turistas al país, obviamente le va dando un sentido distinto a la zona. Empiezan a salir una serie de proyectos, se crean algunos paquetes de financiamiento para las inversiones que fuesen en turismo, específicamente también en la zona. Esto le va dando un factor de crecimiento en un plazo interesante hasta tener una distribución bastante digamos fuerte, en el sentido de que el 46%, por ejemplo, son de proyectos habitacionales, el 21% son proyectos enfocados en comercio, luego va un 10% que se enfoca en la inversión pública. Ahí sí entra todo lo que tiene que ver con la inversión que se hizo en el Malecón, el Sunset Park, el muelle que fue donado por la República de China Popular, el Gastrolab que ha estado trabajando con el Ministerio de Turismo. Es un 10% la inversión pública, y comienza a incrementar hasta tener ahora un 10% y subiendo en cuanto a inversión hotelera. Y luego vienen una serie de usos mixtos que le van marcando ya una tendencia, y todo eso en un plazo corto. Por eso valía el punto que tú estabas mencionando. Sí, porque al final, de hecho, me lo preguntaba un amigo, un saludo especial allá en la zona de Sur City, y me decía, pareciera ser que aquí se está concentrando ese polo de desarrollo, que de alguna manera entra en ese juego de palabras más, palabras menos, de lo que se decía. Bueno, la primera ciudad más importante, la segunda, parece ser que así fuera, ¿no? Pero bien por el país, pero también bajo esa mirada amplia que debería de tenerlo, porque cuando hablamos de focos de desarrollo también no solo es de concentrar esfuerzo para poder apostarle a esas zonas, sino que también a zonas que también son vulnerables en el país. Bueno, pero bien por la explicación que hay. El tema porque sé que muchos empresarios a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿cuáles son las facilidades? Ya no hay en esos trámites mucho entrampamiento, mucho trámite que entrampa la inversión. Hay facilidades para poder de alguna manera ser certeros en la inversión. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Pausa. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el director de la OPANS, Luis Rodríguez. Luis te decía de que para ahora, para los empresarios es mucho más
fácil el poder trazar un eje de inversión sabiendo que van a tener facilidades para poder no tener esos trámites engorrosos que en algún momento limitan y corren cualquier inversión, seguridad jurídica, seguridad digamos pública, que también dentro del ítem de indicadores o existe precisamente la confianza en el país, precisamente porque ya no hay mucha delincuencia o prácticamente está controlada. Y esos son factores que motivan hacia el tema de inversión, que es lo que busca en todo caso instituciones como la que tú trabajas o estás al frente para poder dar facilidades a estos inversionistas. Bueno, estamos bastante alineados con uno de los puntos que el presidente mencionaba ya hace bastante tiempo, que era de qué manera pues volvemos a las instituciones más eficientes, sobre todo en los temas de trámites y burocracia. Quizás nosotros nos enfocamos en 3 puntos importantes para dar facilidad. Algo nuevo que hemos instalado, que es la parte de la prefactibilización, sobre todo en los proyectos de gran escala. Eso es decir, hacer una preevaluación para que el inversionista sepa si le conviene o no le conviene, si puede o no puede, si es factible o no es factible, etcétera, o para qué es factible. Eso es un punto importante porque, digamos, estamos ahorrándoles más o menos un año y medio de trabajo, y eso pues acelera bastante las cosas. En segundo lugar, pues creo que la alianza que hemos hecho con la OMR nos ha permitido mejorar hasta el momento en un 60% el tiempo en nuestros trámites. En algunos casos un poco más rápido, bueno, en otros casos quizás no lo será por la complejidad o temas que vayan haciendo falta. Todo es mejorable, es decir, estamos todavía en una vía de mejora. Seguimos trabajando con la OMR en ese aspecto, y por otro lado, creo que otro de los temas de facilidad es poder ir ya evaluando los proyectos, qué es lo que traen ellos en el portafolio, e ir agregándolo con temas de planificación que nos va permitiendo o recuperar progresivamente algunas zonas o irle dando un sentido estratégico a otras que quizás tienen el potencial, no había sido explotado de la mejor manera, no había sido desarrollado de la mejor manera, y el ir intercambiando con las diferentes gremiales, ir entendiendo lo que están buscando los inversionistas e irlos juntando con los activos públicos o las inversiones públicas que se han desarrollado, nos va permitiendo una mejor planificación junto con el sector privado. A ver, me pregunta la actual coyuntura, la pregunta en la actual coyuntura es sobre la base del tipo de inversionistas que tenemos. Y me imagino que ustedes lo categorizan, ¿no? Correcto. ¿Cómo está el tema de la diáspora? Estamos viendo a muchos salvadoreños también actuar bajo esa apertura que hay de facilidades. Sí. ¿Cómo se puede, digamos, identificar el tipo de inversiones que hay en el país? Bueno, normalmente cuando hay un acercamiento, evidentemente, pues cuando inicia un proceso de trámite, pues ellos entregan la información, ¿ve? El proyecto tiene que manejarse de manera formal. Se está dando un poco más fuera del área metropolitana, eso es un factor importante. Recordemos que durante el conflicto, pues sobre todo en la zona oriental, fue donde hubo una migración inicial. ¿Ve? Recordemos también que la mayoría de remesas están también en la zona oriental, ahí donde se está dando más factor de inversión desde cero, en donde está sucediendo, digamos, las inversiones en el área metropolitana, sobre todo se dan con activos que ya existen, o en la se zona. Se habla de 8.000 millones de dólares para el AMS, ¿no? ¿Sí? Para el nuevo AMS, correcto. Para el nuevo AMS. Sí. ¿Y cómo está preparándose la OPAM para ver eso, por ejemplo, en términos muy...? Sí, bueno, estamos analizando las cosas capa por capa, estamos midiéndolo, digamos, por municipio, cómo se está comportando. Estamos redireccionando, digamos, algunas inversiones hacia lo que nosotros queremos proyectar. Los municipios obviamente presentan características muy distintas. Yo te puedo decir, por ejemplo, en la zona de la Libertad Costa, estamos hablando, por ejemplo, de un 43% más o menos en habitacional, digamos en su mayoría, pero en San Salvador Oeste, que es Nejapa y Apopa, donde estamos potenciando el tema logístico
y almacenamiento estamos teniendo en logística y almacenamiento un 45%. Entonces varía, digamos, sí, el comportamiento de las inversiones, que es donde nosotros estamos tratando de ir empujando según la característica que tenga San Salvador Oeste, digamos, por su ubicación geográfica y por las inversiones públicas que se han dado en cuanto a bypasses, recuperación de carreteras, inversiones y modernización de las aduanas. Nos permite que vayamos concentrando inversión privada en logística, almacenamiento, en algunos casos industria, porque tiene una mejor conectividad hacia Guatemala y hacia Honduras y lo vuelve más eficiente. Y estamos recibiendo inversión incluso extranjera en esa zona. A la hora de otorgar permisos, la OPAN toma en consideración el tema de parqueos y otros aspectos elementales para aliviar un poquito este tema del tráfico, Luis. Sí, de hecho en los... Ese es un dolor de cabeza que tenés y nos afecta a todos por igual. Sí, ¿no? en los estudios previos, al momento de ingresar un trámite, ya se considera desde el inicio el análisis del tráfico. Del tema, ¿no? Sí, exacto. Y digamos, aquí hay varios temas que están buscando ahora, sobre todo con los grandes proyectos. Número uno es incentivar la edificación en altura para poder ganar un poco más de terreno. Número dos, estamos ya viendo con este tipo de proyectos de que lleve incluido una serie de servicios en el área conurbana. Eso quiere decir que ya se contemplen temas de salud, ya se contemplen temas de educación, comercio, mercado, etcétera. ¿Existe una planificación ya visualizada de lo que queremos ser como ciudad ordenada? ¿En qué etapa? En todos los sentidos. Por ejemplo, en cuanto al desarrollo, decíamos, si hay un foco de desarrollo, en el caso de La Libertad tienen que ver las condiciones favorables, agua, residuales, etcétera. Sí, todo claro, este tema, ¿no? De hecho, la tendencia, digamos, estamos marcando bastante puntual los usos de suelo y el tipo de inversión, porque eso es lo que nos va marcando una tendencia y nos va diciendo a ciencia cierta qué es lo que tenemos o que ir trabajando, digamos, de manera individual, o también que vamos trabajando con el sector privado para que ya estas OPAN cosas dice, aquí se puede construir, aquí no se puede construir, si se va a construir aquí. Sí, digamos, ¿no? Eso es un punto, pero por otro lado, por ejemplo, si tú tenés una alta proyección en tema habitacional, evidentemente se tiene que evaluar el flujo de un lugar a otro que se vaya dando. En habitacional regularmente la gente sale a las 6 de la mañana de su casa. Bueno, habrá quienes salen más temprano, más tarde, pero en promedio habrá quienes salen a las 6 de la mañana, van a trabajan y regresan a las 5:30, que son las horas. Hay un nuevo horario, por cierto, en algún sector, en el sector público, ¿no? Hay nuevos horarios, creo. Sí, creo que sí, pero en algunas entidades se ha implementado un nuevo horario. Sí, y el comportamiento es distinto, por ejemplo, cuando tú tenés una zona que es de comercio de oficinas. Ahí el comportamiento del tráfico es muy diferente. En el tema de las zonas de almacenamiento y logística, evidentemente el tema de tráfico pesado hay que irlo evaluando. Entonces estamos tratando como de ir creando estos nodos que nos permitan una mejor administración y planificación de todo lo que se tiene que hacer. Y el tema de los usos en zonas concentradas, el cambio de uso en algunos casos nos permite que se concentre ahí la movilidad y no tengas que irte de un lugar extremo hacia otro, sino que las ciudades de 15 minutos te den los servicios que tú necesitas. Interesante ese punto, pero quizás ya a manera de conclusiones, el inversionista, aquel que nos está viendo en este momento, debe tener confianza de que hay una institución importante. OPAN es la que otorga permisos también, ¿no? Obviamente es parte fundamental en todo ese proceso de instauración de inversiones, para poder de alguna manera garantizar una efectividad en el tema. Sí, bueno, yo creo que tenemos ahorita 2.035 millones de razones para decir que estamos haciendo las cosas bien, que digamos estamos ya integrados con una serie de instituciones. Y con la visión del presidente, las cosas están caminando muy bien. Siempre estamos viendo áreas de mejora. Eso va a ser así en la institución. No podemos cerrarnos y sentarnos cómodos a
esperar a que otro periodo suceda. No, estamos en constante evaluación y mejora, y evidentemente tenemos todas las condiciones para que el país esté poco a poco despegando, seguridad, inversión privada, inversión pública. Todo está bastante alineado para que el 2025 sea el año del despegue de la inversión en edificación. Ok, vamos a estar muy a expectativa también de hablar sobre el tema de conectividad y transporte. Bueno, sí, ligeramente hablamos del tema del ordenamiento, pero sí, es importante, recordar que ¿no? hicimos el convenio con Google, vea que eso nos está permitiendo hacer mejores análisis en ese sentido. Interesante, gracias Luis por habernos acompañado. Gracias a ustedes y estamos siempre a la orden. Gracias a usted, amigo, que nos ha sintonizado. Les invitamos a que no se pierda Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso hoy, esta noche, 8 de la mañana en punto. Gracias, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios.